Hola YouTube, bienvenidos a un video más de Parcel Simulator, episodio 15. ¿Recuerdan cuando dije que en el 13 ya íbamos a terminar? No. Estamos en el día 39. En el episodio anterior terminamos de organizar la puerta, ¿qué es esta? La 2 completamente. Ya la 2 está completamente mejorada. Tal vez falta alguna máquina. No, todas están mejoradas. Todo estaba funcionando muy bien. En la puerta 4 también todo funciona muy bien, excepto la parte de la salida. Estos puentes no funcionan. Tenemos que cambiarlos. Ese va a ser el paso número 1 de hoy. Una vez que logremos solucionar el problema con los declinados de este lado, entonces vamos a volver a correr. A ver cómo nos va en el día de hoy. Son las 9 de la mañana, no hemos abierto el día. Primero vamos a hacer el cambio de los declinados antes de empezar el día para evitar enredos y más fallas, que ya tenemos 28 de 9000 paquetes. Entonces, mi plan, como lo mencioné al final del capítulo pasado, es separar estos declinados de aquí y separar estos declinados de aquí para que hayan 4 líneas en vez de 2, con lanzadores en vez de puentes, y después las 4 líneas las vamos a pegar aquí. Tengo una idea que no sé cómo va a funcionar para no tener que pegar 4 a una sola salida. He visto lanzador aquí, puede ser algo que nos sirva. Entonces pegamos 2 líneas a esta, pegamos 2 líneas por aquí, pero esta en vez de pegarla aquí lo hacemos con un lanzador, a ver cómo nos va. Tal vez podamos meter más paquetes, vamos a ver si funciona. En todo caso, dijimos que íbamos a tener que mover algunas cosas. Y ya medio lo había pensado y ahorita no me acuerdo cómo lo pensé. Vamos a mover este para acá. Nada tiene que estar haciendo aquí para hacer para allá. Vamos a pasar el positivo por aquí. Lo vamos a conectar aquí en vez de aquí. Para pasar un declinado aquí. Este declinado aquí. Vamos a correr este positivo allá con una esquina para pasarlo aquí, pegarlo aquí. Y tener 2 declinados. Ups, me caí. Y tener 2 declinados aquí. Primero esta por aquí y esta por aquí. Suave. Suave, 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 suave. Porque tenemos un problema. Aquí no hay campo para tenerla declinados aquí. Tampoco va a haber campo aquí por el puente. Eso lo puedo cambiar. Más o menos, porque aquí está la T. Bueno, vamos a hacer este cambio primero. Y después nos agarramos con lo demás. Está torcido para no perder la costumbre. Ahí. Ponerlo por ahí. Yo sé que tengo rectas, pero vamos a coger esta. Oh. Eso nos va más espacio. Vamos a corrernos de aquí porque si no nos vamos a caer. Aquí vamos a ocupar. No, está bien, no he hecho nada. Eso va para allá. Y vamos a coger esta recta por acá. No, 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 no. Me equivoqué. ¿Qué cogí? Cogí esta de aquí. Ok. Pongo. Ok. Que la E y la W están cerca.
Bien, ya corrimos esta. Entonces ahora vamos a ver una de las esquinas que está por allá. Ah, bueno, falta este aquí. Ups, algo aquí no me va a funcionar. Ah, esto no me va a funcionar. Suave, suave, soy un bruto. Ah, bueno, no, ya sé qué es lo que vamos a hacer. Tururú, ya lo había pensado, ya lo había pensado. Necesito otra repartidora que anda por aquí. Esta. Ok. Esta va a ir aquí. Entonces, esta hay que cambiarla para ponerle aquí ninguno. Ferrocarril ninguno. Otros, ¿sabes qué pasó con carretera? Vamos a actualizarlo tal vez. Ok. Y entonces después este más aquí. Va con ninguno. Va con carretera. Y va con otros. Perfecto. Va por aquí. Vamos a usted. Ok. Eso es lo que iba a hacer. Ya no me acordaba. Entonces ahora sí. Seguimos. Vamos con la esquina. Tenemos una T para usar si la ocupamos. Bueno, por aquí ahorita. Es una recta. Vamos a ponerla por aquí. Que no quería que pasara. Cuando uno está parado sobre la plataforma y la mueve, se vuelve loco. Entonces lo vamos a agarrar. Y tal vez lo usemos, pero no creo. Vamos a guardarlo en las especiales que están por aquí. Hay una inteligente, hay una de carga. Y aquí están las lanzadoras, que es lo que andaba buscando. Vamos a tener que hacer una lanzadora potente. Vamos a ver cómo nos va con eso. A ver. Por atrás. La caja. Gracias. Guardar el puente. Y en las especiales. Ok. Y ahorita tenemos que ver hasta dónde. Si hay que mejorarla y hasta dónde llega. Y vamos a tener la otra. Necesitamos rectas. Y una segunda lanzadora que tenemos. Después vamos a comprar más. Esta. Ok. Y ahora tenemos que mover esta. Es una recta. Vamos a moverlas. Bueno, sí, vamos a ver cuántas rectas tengo. Todos estos son rectas. Nope. Y vamos a ocupar otro marcador. La marcador las podemos pasar al fondo, pero la verdad son bastante rápidas. Y ya a estas alturas el dinero no me hace falta. Yo no arranqué el día con 22. ¿De dónde saqué plata yo? Y después vamos a tener que volver a pintar varias cosas, pero no lo vamos a hacer. Ah, esto es una T. Pega. Y vamos a poner una marcadora aquí, roja. Eso nos va a hacer falta. Es una T.
resto de las rectas aquí. Y este viene conmigo. No sé si vamos a ocupar más test, tal vez. La vamos a ocupar, pero al fondo. Aquí, curva. Esta es una T. Va para acá. Aquí, ¿qué tenemos? T, T. Puta, montón de T, weón. Y una curva nada más. Ok. Entonces, vamos a ir a agarrar las curvas que dejé por allá. ¿Esto qué era? Correcto. Aquí abajo. ¿Qué dejé aquí botado? Otra recta. Perfecto, güey. Las voy a ocupar. Llevo la marcadora. Paso verillo mío. Llevo ahí. Ay, es que la tecla está muy cerca. Perdón. Gordo, no veo, mi amor. Ok. Perfecto. Ok. Todo se bien, ¿verdad? Ok. Parece que todo está bien. Me falta la marcadora roja. Ahí te hacemos un solo pedido. Y aquí falta una curva. Aquí tengo una. Esta recta la podemos poner por aquí para que estén todas juntas. Igual creo que allá tengo más. Tengo un par de curvas. Una o dos curvas más me dejaron. Queda allá. Dos. Pues. Ok. Y ahora vamos a hacer lo mismo con este man. Ok. Usted no. Es una T. Vergazo de T's tengo. Ahí vaya. Ahorita la acomodo a usted. E. Q. Otro puente que compramos extra. Para allá. Como dijimos, los puentes funcionan cuando el flujo no es muy alto, pero aquí en la salida el flujo es demasiado alto. Entonces vamos a jugárnosla otra vez con lanzadoras y ver cómo nos va. Aquí lo que es pintura, si no me equivoco. Todas son pinturas, sí. Tengo una curva más. Vamos a ir a ponerla de una vez. Ok. Y nos hace falta una lanzadora que no tenemos. Y esto no lo puedo no lo puedo correr. ¿Saben qué? Poner la etiquetadora aquí atrás. Coger uno de ustedes. Y esta otra etiquetadora. Vamos a poner por aquí. Me llevo uno de ustedes. Y agarramos otro de estos. Ahorita nos acabamos con los demás. Esto es negativo, negativo, lanzado. Aquí falta una lanzadora. Aquí voy a tener la lanzadora más para acá. Me falta una curva. Ya no tengo curvas por aquí. Ya no tengo curvas para allá. Entonces me falta una curva.
Ah, no, y la lanzadora, por eso fue que quité las marcadoras. Y vamos a acomodar esto para que esté ordenado. Ok. Una curva, lanzadora. Entonces necesitamos 2 lanzadoras. Y después organizar allá atrás una curva. Entonces vamos a ir, desbloqueamos. ¿Cómo estamos los pagos? Hace rato no hago pagos, pagamos. Ok, tienda. Necesitamos al menos una curva, pero vamos a ocupar más. Necesitamos 2 lanzadoras. ¿Qué se me hicieron? No, las perdí, aquí están. Ok. Ok. Y necesito todo lo que ocupa ahí atrás. Entonces vamos a llevarnos este mar. Vamos a agarrarla. Ok. No. Tú. Dejamos campo para... Si ocupamos más racks. Pero si ocupamos más racks vamos a tener que hacer un acomodo de esta esquina. Ya no importa porque quitamos los puentes. Entonces esta esquina la podemos ir para allá incluso. Pero por ahora dejémosla ahí donde está. Para que ocupemos los puentes otra vez. Ok, ¿dónde están? Y... Y... Coger. Sí. Sí. Ahí. Y ocupamos una de las 3 que me lleve para allá. Ya no tenemos más rectas. Ponerla ahí. Vamos a tomar esta. Ok. Entonces tiene que ser rápido. Tenemos una positiva y ocupamos otras 2. Esta tela la hubiera agarrado más bien, pero bueno, no importa. Esta la uso, estoy seguro. Y necesitamos una tercera lanzadora para hacer el invento que quiero hacer aquí. Vamos a tener que probarla, desde dónde lanzar. Yo creo que queremos de doblar aquí probablemente. Y eso implica otra curva. Bueno, ya compré varias. Q. Ah, no, eso va a ser una recta. Curva, curva. Nuevamente, por un poco de simetría, ponemos esta aquí. Esta aquí. Me hace falta recta. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y una curva y la lanzadora. Ok. Entonces creo que estamos bien. Lo que va a hacer falta son rectas. 6, 7, 8, 9, 10. Me parece... que dejamos aquí botado. Una recta. Estos son T, un montón de T's. Todos son T's, puta, weón. Creo que no caben aquí. Caben, perfecto. Ok. Pero
hacer una T. Ahí. Ya no cada vez. Vamos a poner ahí nada más. Esta es la que quiero abrir. Me faltó montar todo el otro más. Espérate. 1, 2, 3, 4, 5. Metamos ahí. Me falta todo esta de aquí. Y ay, me llevé la T para allá, ¿verdad? Ok. Ok. Creo que no hace nada más falta. Vamos a ver. Vamos a llevarnos a comprar esto así como está. Ahí tenemos buen campo. Si hubiera que meter más racks para aéreo. Esperemos que no. Pero hay que ver cuando tengamos las 5 puertas mejoradas. Si aguanta. Igual con riel y con marítimo. Creo que todo va a tener problemas, pero vamos a ver. Uh. Uh. Ok. Lanzadora. Hay una. Y imagino que mínimo tenemos que darle uno. Hasta la otra. Mínimo uno. Hola. Okay. Y rectas. Si sobran, sobran. Si no sobran, no sobran. Da lo mismo. Se mejora. Eso está mejorado. Falta una recta aquí. Ok, todo está mejorado. Las lanzadoras están en su sitio. Están todas alineadas, sí. Vamos a ver cómo nos va con eso. Y terminamos aquí nada más. De este lado no veo nada. Entonces. Ajá. Pero. Ya. La lanzadora está ahí arriba. Va a estar muy cerca. Hay que correr todo uno para atrás. Ok. Llegué. Todo para acá. Ok. Ok, me falta una recta.
No la vamos a mejorar. Vamos a ver si ocupamos mejorarla. Aquí todo está mejorado. Vamos a ver si esto funciona. Lo he visto, se lo vi a un creador de contenido que se llama Sutur. Vamos a ver cómo nos funciona. Ok, entonces todo esto está conectado bien. Las curvas creo que no atrasan, así que no importan. Tenemos las 4 declinadas independientes, que es lo que queríamos. Todas están mejoradas. No puedo mejorarlas más porque después ya está mejorado. Y falta gente. Pues tenemos que revisar todo el sistema porque estoy seguro que faltará gente por mejorar. Todo está mejorado. Se pega para acá. Ok. Dejemos el día y tenemos que tener mucho cuidado cuando lleguen los declinados aquí. Vamos a evitar problemas y empacar ese un toquecito por aquello que cagan declinados aquí. Pero bueno, vamos a arrancar el día y vamos a ver cómo nos funciona las nuevas declinadas independientes. Si quisiéramos terminar de, por ejemplo, automatizar la línea, podemos automatizarla hasta aquí por lo menos. No, aquí no. Bueno, sí, con una T. Igual aquella tiene espacio para una automatización completa, pero yo creo que con cuatro rápidas es suficiente. Me parece que todas estas máquinas y todas estas líneas ya las habíamos mejorado. Todas las luces están encendidas. Ok. Nope. ¿Cómo llegó? Llegan hasta fondo. Holy crap. Pero solo las mejoré una vez. Me preocupa que brinquen aquí. Dios, dame paciencia. ¿Cuál es el atraso que hay aquí? Todo mejorado por aquí. Este no está mejorado. Ese es el atraso. Esto no está funcionando como quería. Ya empezamos con problemas. Ay, 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 ay. ¿Qué hacemos, ah? 3 es demasiado. Eso no funcionó como queríamos. Y esta me pegó a mí, creo. Ok. Ya sé lo que vamos a hacer. Intentamos venderlas y comprar nuevas. Eso va a caer allá. Esto va a caer aquí. Y se va a hacer un despiche. Ay, Dios. Ok. Vamos a ver cuánto dura el día. Espero que no genere mucho problema. Ahorita los acomodamos a mano. Lo que vamos a hacer es venderlas, las 4. Volver todo esto para acá. Y
tirar una de 2 nada más, pero para que llegue aquí, tiramos esto más para acá. Mismo sistema, pero no con 3, porque las de 3 no, las de 3 son un despelote. Me preocupa que caiga alguna aquí. Eso es lo que me preocupa. Ahora, por ahora no se ha atrasado ahí atrás, me preocupa aquí. Porque no estamos probando nada. A ver, el atraso, las lanzadoras no iban a atrasar nada, ¿verdad? Pero claramente el atraso iba a estar aquí. Y no estamos probando nada. Anyway. Qué señor despiche. Vamos a... Veo como un atraso aquí. En positivos hay un atraso. ¿Por qué hay un atraso en positivos, ah? Demasiado. Vamos a poner una divisoria aquí. Un inteligente, que yo tengo por aquí uno, de hecho. Un inteligente no, perdón, uno de carga. Por aquí. Para no mandar todo para allá, sino que después de esta línea, que es bastante grande, poner una divisoria aquí. Pero me voy a acomodar esto de aquí. Vamos a ir a traer rectas para acomodar eso. Para no hacerlo en vivo. Bueno, vamos a tener que hacerlo casi que en vivo, pero vamos a ver. Y aquí va a estar metido justo donde están pasando las lanzadoras. Ay, Dios, es que si no es una cosa es otra. No, era una recta. La curva no, la recta. Señor despiche, se me armó. Se está volviendo complicado porque cada vez que metemos algo más rápido, algo más se quiebra. Todo eso lo podemos correr para acá una más si no usamos los puentes, pero todavía no hemos determinado que no vamos a usar los puentes. Vamos a ver si puedo hacer este cambio rápido. El problema es que no puedo agarrarlas. La pongo debajo del... No. Ok. ¿Cuál es la posibilidad de que hayan caído negativas aquí? Ya terminó el día por lo menos. Ay, bueno, ya cambiamos eso. Entonces ahora la idea sería... No sé si vamos a ocupar...
Más aquí. Ya no las curvas para allá. Tenemos un despiche aquí en la positiva. Vamos a ocupar una de estas, de hecho. Aquí. Vamos a ver qué pasa en esos paquetitos. Y le damos la vuelta. ¿Me dejas agarrarla de abajo? Tengo que quitarla de ahí. Ay, me imaginé. Ok. Ok. El señor despiche, va. Vamos a dejar pasar esto porque se me va a hacer un despelote con esta cosa. Ah, bueno, aunque podríamos ponerla de una vez aquí. Esto es ninguno. Bueno, volvemos aquí. Uy, aquí no voy a volver una. Es que aquí estaba volviendo solo. De hecho, vamos a ocupar dos. ¿Qué fue lo que hicimos aquí? Aquí volvemos aire y después devolvemos mar. Vamos a ocupar algo parecido del otro lado. Mar. Entonces vamos a ocupar otra más de esas para hacer dos devoluciones. Todavía quedan, todavía quedan. Que no sé si devolver una aquí y devolver la otra después de esta entrada aquí. Volvemos a animar para que aquí solamente llegue. No sé por qué esto está tan lento, man. Todo está mejorado, pero hay como una pausa aquí, no sé por qué. No sé si está como chocando con el riel o algo. Qué despicho, va a tener que acomodar aquí. Ve, aquí está. Esto también no va para allá, va para acá. Perdón. Anyway. Entonces, vamos a comprar otra de estas más. Tengo. Me falta. No, pongámoslo en la recta entonces. Otra de carga. Y necesito 4 lanzadoras. ¿Qué más? Nada más, ¿verdad? Para reemplazar las que puse a nivel 3, pues ya no se pueden desmejorar, ese es el problema. Ok. Vamos a comprar eso. No sé si vamos a ocupar rectas, pero por si aquello. Nunca está de más tener rectas. Vamos a por aquello. Ok. Agarré todo. Sí, el brinco de un nivel 2 a un nivel 3 en las lanzadoras es exagerado. Creo que debería ser menor. Pero bueno.
Tiene que ser una de abajo, ¿no? Nope. Le vamos a poner nivel 2 porque estoy casi seguro que sí lo ocupo. Ok. Lo otro que vamos a hacer era cambiar este mae. Entonces aquí ponemos ninguno. Aquí ponemos aire. Y aquí ponemos los otros. Ok, y vamos a poner una más. Aquí no me gusta ponerla donde está el lanzador. Pero la santa verdad es que ya no hay campo. Entonces aquí vamos a poner mar. Aquí ponemos ninguno. Y aquí ponemos otros. Ok, y necesito una T. Con las lanzadoras duras. Ok. Entonces ya quedan esos dos para ver si podemos también arreglar de una vez el de... Ok. Ahorita me arreglo con estas 4. A ver si podemos arreglar el de salida positivo, que también estamos teniendo problemas. Vamos a ver las lanzadoras. Si funcionan. Rup. Exactamente. Eso es lo que ocupábamos. Ya con eso debería funcionar este sistema. No hemos probado aquella. Vamos a ver si la probamos. Zup. Ups. Ay, ya hay paquetes aquí. No importa, corremos todo un poquito más para allá. Entonces, tenemos que correr todo esto una para allá. Espero que no tengamos que poner más riel. Porque ahora sí que ya no hay campo. Eh... Eso no era la que quería hacer. Ok. Necesitamos que el sistema funcione antes de seguir mejorando puertas, porque si no, lo único que vamos a hacer es que se quiebre más. Ojalá. Vamos a ver. Zup. Eso. Eso es lo que ocupábamos. Y vamos a ver cómo nos va con la entrada. Me preocupa. Porque está fallando mucho y no hemos mejorado ni aquella ni esta. Tenemos aquí. Recta.
Puse una recta de más, por lo visto ahí. Come on. Ay. Ah. Ok. Ok. Voy a acomodar todos los paquetes que están ahí hechos un desorden. Y nos vemos en unos segundos para el siguiente día, YouTube. Bueno, YouTube, empezamos el día 40. Ya... pasé todos los paquetes declinados que están tirados en el suelo. Había una recta que se me olvidó recoger de la tienda y no se puede ir a dormir si están las cosas en la tienda. Pero vamos a arrancar el día de una vez y ver cómo funciona tanto esta salida positiva que estábamos teniendo problemas y los declinados. Ok. Declinados, a ver qué. Aquí agregamos estos dos splits aquí para que esta carga no pase todo hasta allá, igual que esta otra. Se está haciendo un poco de fila. Esperemos que esté bien acomodado. Ninguno. Aire, otros. Ninguno. Mar, otros. Perfecto. Uy, vamos a bajarnos de aquí porque no quiero que me golpeen la cabeza ningún paquete. Causar un problema. Ahora con los lanzadores nivel 2 funciona lo más bien. El problema es que el nivel 3 pega ya. Es demasiado. Los podríamos haber hecho para atrás, excepto este. Pero igual, el nivel 3 tienden a rebotar en las bandas y salirse. Y eso me preocupa. Vamos a ver que todo funcione bien allá en el lanzador aquel. ¿Ves? Hace una pausa ahí. ¿Lo ven donde hace una pausa? Esto no debería ser pausa, pero hace una pausa. Eso lo acomodamos así con el lanzador para que no nos genere problema. La entrada por ahora positiva no ha tenido... Bueno, ya está teniendo problemas aquí un poquitico. Eso va a ser un problema. Hay que ver cómo podemos solucionar este carrusel. El carrusel no me ha dado problemas, pero parece que me va a dar problemas. Ok, los denegados por ahora estamos bien. Pero apenas son las 11 de la mañana. Todo es positivo y ya estamos empezando a tener problemas. Estoy tratando de pensar qué podemos hacer. Una opción es tirar carrusel para allá. Sí, riel de una vez para allá. Tirar el marcador para acá. Tirar el riel para acá. Eso va a ayudar. Pero aparte de eso, no sé qué más hacer. Y ya estamos empezando a tener problemas aquí atrás. Se me está empezando a acumular. No sé por qué. Aquí como que frena. Esa pausa que hace no debería hacerla. Todo está mejorado. No sé si es uno ferrocarril otro, ninguno carretera otro, no sé por qué será. Esto va bien, no ha atrasado, el que está atrasando es el positivo, entonces voy a ir a comprar un distribuidor de carga. Ya aquí ya estamos teniendo problemas. Un distribuidor de carga, test tenemos, entonces no hay problema. Vamos a eso ahí. Vamos a comprar el distribuidor de carga. Para tratar de ayudar de alguna forma. Sí, tenemos un problema aquí con los positivos. Si se les ocurre algo, me lo dejan abajo en los comentarios, porque la verdad
Ahora sí me está costando pensar. Agarré la T primero. Nah. Esto no va a funcionar. Porque no es una recta. Ok. Ni siquiera puedo poner Start. ¿De qué es? Usted. No, me equivoqué. Usted no era ahí. Ah. ¿Lo agarró? Creo que sí lo agarró de una vez. Así voy con usted. Pero vamos a hacer lo mismo. Vamos a parar. Ay, no, no, no. No, no, no. Vamos a parar a usted. Ufa. No, era una Q. Era la E, weón. Entonces. Ninguno. Ferrocarril. Y otros. Estamos de acuerdo. Ok. Vamos a ver cómo nos va con ese pequeño cambio. Ya tenemos un problema aquí. ¿Qué es el problema? Por alguna razón se cayó una caja. Ugh. Hijo. Sí, claro. Entonces aquí se está haciendo despelote. ¿Y por qué están como detenidos aquí? Los dispositivos no dan abasto. Sí. Está complicado el asunto, ah. Y ni siquiera... Y solo hemos mejorado 2 de las 5 puertas, ¿verdad? Bueno, la última puerta va para allá, así que no es tanto problema. La otra que podríamos pensar es darle la vuelta a esta línea y pegarla aquí más bien. Y al negativo de allá. Eso me libera un poco. Tal vez. Ya tenemos presa por todo lado. Tenemos un problema aquí en los negativos. No sé por qué aquel lanzador no funcionó. Podemos probar con una Y. Una T, perdón.
Wait, yo... Ah, no, estaba todo cerrado. Pero podíamos haber abierto. Yo no, ni revisé. Lo podemos mandar a aéreo. Aéreo no tiene problemas de espacio. Bueno, no tuvo ningún error. El problema es este positivo. Toda esta banda aquí atrás está muy vacía. Pero aquí tengo un serio problema con esta esquina. Metimos este de aquí para ayudar un poco. Ya tenemos uno de mar. Voy a meter uno de aire aquí. Y hacer lo mismo aquí. Poner mar y aire aquí. Creo que eso es lo que vamos a tener que hacer. Para tratar de aliviar este. Porque el problema es en esta parte aquí. Y esta entrada la que me están dejando problemas. Bueno, las tres, digamos. Pero el problema es aquí. Entonces, si desviamos la mayor cantidad de paquetes posibles para acá, sería lo mejor. Vamos a ir a comprar otros más, 2 de carga. ¿Dónde están? Aquí. Vamos a ver. ¿Dónde hay paletas? Puse la paleta pequeña. Yo sé que yo la estaba jalando. Acá la puse. Esto es una recta. Una recta. Ojalá. Ok. Vamos a las pinturitas. Entonces, al igual que aquí que tenemos estas 2 devoluciones después de aquella entrada, vamos a poner 2 devoluciones ahí. Vamos a ver que pasen un poco de los bichos. Vamos a jalar un par de tests. Voy a jalar una vez con la paleta, pero bueno. Curva, curva. Las tests están aquí. Voy a bajar el paquete. Ahí viene más. Ya estamos librando, pero es porque claramente ya esta no tiene positivos. La cuarta puerta. Y la quinta tampoco. Entonces ya se está liberando la segunda, la que se libera. Bueno, vamos. Yo creo que con esto podemos solucionar un poco. No, usted no va ahí. Ahí. Hay poco espacio de maniobra. Que no, me equivoqué un botón tras de eso. Ok. No. No. Sí. Entonces ese es mar. Va a ser aire. Este va a ser ninguno. Y este va a ser otros. La otra opción que no he probado después de que descubrí que el otro se ponía con todo lo demás es dejarlo en todos. Y nada más dejar que el mae escoja. En vez de otros, que el mae escoja. Pero eso no va a estar cargado, entonces no me preocupa tanto. Ok. Y... te lo roté.
Entonces, para acá. La otra T ya está. Lo que no está mejorado es este man. Está mejorado. Está mejorado. Este man no lo mejoré. Ok. No. Aquí. Entonces, si ese es mar. Yo puse los dos como mar. Aire. Una tercera, de hecho. No, es que la puse donde no era. Soy un bruto, madre, porque nadie me dice. Ay, la puse donde no era. Grandísima. Vamos a terminar con esta antes de volverme loco. Mar. Aire. Ninguno. Otros. ¿Qué está pasando usted? Ok. Loco para allá, güey. Mar, ok. Aire, mar. Ninguno, otros. Ninguno, otros. Esta mejorada, pero esta no. Ah, ese también podría ser un problema, que esa no estaba mejorada tampoco. Esto sí está mejorado. Eso está ahí. Y la acomodamos usted aquí. Ok. Eso debería de liberar espacio aquí, incluyendo esa ayuda que pusimos allá. No parece que hubiera más problemas en denegados. Es usted es un denegado. Me pegó en la cabeza seguramente. Ok. Probaremos un día más. A ver si ya solucionamos. Puede que esta lanzadora no sea lo más eficiente. Yo no me metí por aquí, no me pegó por la cabeza. Que yo sepa. Pero bueno, ya volvemos. Vamos a probar un día más. Voy a ir a dormir, abrir y probamos un día más. Ok, vamos a ver. Día 3 de pruebas. Cerramos el riel porque hoy no sale. Estamos a sábado. Cerramos aéreo. Hoy no sale. Hoy solamente sale camión. Pero eso no nos debería afectar, dado que tenemos solamente racks. Entonces aquí la pregunta del millón es: ¿vuelve a fallar el carrusel? ¿Vuelve a fallar los denegados? Vamos a ver si eso funciona. Entonces mejoramos otra puerta más en el próximo episodio, pues ya llevamos más de una hora. Pero para este vamos a probar qué pasa aquí. Habíamos visto que esta no estaba mejorada al máximo. Eso puede haber generado problemas, no estoy seguro. Esta tampoco está mejorada, ¿ves? Voy a hacer un repaso de todo el sistema, a ver qué me falta mejorar. Me falta que la puerta 1 está completamente desmejorada, eso sí lo sé. Esa no está mejorada, esta no está mejorada, pero esas son las que vamos a hacer después. Por ahora vamos a ver si con estos dos splitters aquí bajamos la cantidad de carga que hay en esta esquina y mejoramos el flujo. Esperemos a ver, no me quiero meter entre los lanzadores para evitar problemas. Esperemos a ver si el lanzador de allá vuelve a dar problema. No debería. Y ya estamos empezando a tener un poco de presa. Son demasiadas entradas juntas. Una opción es poner un puente con una T y tirarla para atrás. Eso sería una opción. Podría ser una buena opción.
Porque se está generando demasiada presa aquí. 1 o 2 puentes. Podemos empezar con esta, con un puente aquí. Eso no está difícil de hacer. Vamos a meternos entre esto para que nos peguen la cabeza y tengamos problemas. A parar ese. A parar ese. Voy a hacer un cambio aquí rápido, ojalá. Ok. Entonces esos divisores ya no se ocupan, pero bueno, ahorita los acomodaremos si fuera el caso. Algo me pegó, algo me pegó. Algo me volvió a pegar. Necesitamos activar esto de aquí. Okay. Yo estoy seguro que un par de cosas me pegaron en la cabeza, así que es probable que tengamos errores hoy. Y vamos a ver si este puente me soluciona un poco la presa que me tengo. Estas dos entonces ya no se ocupan, pero dejémoslas ahí por ahora. Podríamos ponerlas de este lado. Como un atraso aquí, ¿qué será? Aquí hay atraso aquí atrás, entonces está aquí pegado. Vamos a ver si se libera. Ella sigue funcionando bien. Denegados por ahora está bien. Creo que este se libere para que pueda pasar ese mae. Lo otro que vamos a hacer es cambiar estas que no se van a usar. Ya no se están usando. Ya no están usando. Pasarlas más bien por aquí. Vamos a poner una aquí. Vamos a poner una ahí y una aquí también. Entonces ponemos una de camión y una de riel. No podemos mover estas dos porque están justamente después de esta puerta. Entonces vamos a tener como separarlas ahí. O podemos dejar que esto corra. No, pues sería mejor separarla aquí si es posible. Separarla aquí si es posible. Para que no evitar más de eso. Entonces, digamos una carretera. Lo ponemos como carretera, lo ponemos como riel. Que se devuelvan. Pero eso está liberando. Es que hay presa aquí atrás. ¿Qué es la presa, man? Los positivos siguen estando como en presa. Qué difícil, man. Mira, aquí hay una caja, ¿ve? Yo dije que un par me pegaron en la cabeza. De hecho, hay una grande en algún lado. Probablemente va a ser un error. Sí, tenemos presa aquí atrás. Y más bien, ¿saben qué es? Creo que el problema que es. Tanta vuelta que les estoy dando, a ver. Más bien, probablemente tanto cambio es el que me está dando problema. Ya no sé qué hacer. Bueno, YouTube, por lo menos creo que logramos resolver los denegados. Mientras no haya una caja ahí que se caiga como la vez pasada. Los denegados están funcionando bien. Habría que ver cuando ya mejoremos las dos puertas que siguen.
El problema ahora es el carrusel, que me estaba funcionando muy bien y ya no. Creo que el problema es que no estamos dando todo el carrusel. Entonces, por ejemplo, deberíamos de... poner esto como... otros... y este como... ninguno. Para que pasen recto. No se devuelvan. Creo que este sí vale la pena, tal vez. Igual que este sí vale la pena. Pero tal vez sea mejor no poner aquí de vuelta. Y el carrusel le está teniendo problemas. Y ese sí no sé cómo arreglarlo. ¿Cómo arreglamos este carrusel? Porque ahora... bueno, este también hay atraso. Pues ahora se quedó pegado aquí. De hecho, se podría bloquear del todo. Bueno, YouTube, eso queda para el siguiente capítulo. Ya llevamos más de 1 hora. Tenemos suficiente dinero para hacer lo que nos venga en gana. ¿Cómo podemos hablar de este carrusel? Ahí me lo dejan en los comentarios. Un like, subscribe. Y nos vemos la próxima. Pura vida.